de una manera muy especial. Las decisiones que tomamos impactan no solo nuestra vida, sino la vida de aquellos que nos rodean. Un solo misionero invierte toda su vida en una región y al final toda una tribu es evangelizada. Un solo hombre de Estado permanece firme defendiendo lo justo y al final una nación es salva. Un solo ciudadano decidido y firme dice: me opongo a esta iniquidad, y una comunidad se levanta y cambia de dirección. Disculpe. El clima. Un solo ciudadano dice: me opongo a esta iniquidad, y una comunidad se levanta y cambia de dirección. Y como veremos más adelante, una mujer decidió que valía la pena romper, con el protocolo y hablar claro, y una nación fue preservada. La decisión de una mujer. ¿De quién les estoy hablando? De Esther. La decisión que ella tomó no solo impactó su vida, sino también fue el medio que Dios usó para preservar a toda una nación. Ubicándonos en el contexto, los judíos estaban bajo amenaza. Ese viejo enemigo de Dios y de su pueblo siempre ha estado intentando desaparecer a esta nación. Y el libro de Esther contiene el registro de una de esas veces cuando Satanás quiso exterminar al pueblo judío. Levantó a un hombre malvado llamado Amán, que se había molestado profundamente con un judío llamado Mardoqueo, porque Mardoqueo se negaba a inclinarse ante Amán. Los judíos solo se inclinan ante Dios. Y Amán, un experto manipulador, decide usar al rey para lograr sus objetivos. ¿Qué cosa es manipular? Bueno, manipular es sembrar en alguien una idea y hacer que esa persona piense en esa idea como que se originó en ella. No sé si me entienden lo que les quiero decir. O sea, trata de que la persona se mueva en una dirección y que cuando tome esa dirección piense que fue ella. Vivimos en un mundo lleno de manipuladores. No fue Amán el último, pero sí hizo de las suyas. Fue al rey y lo utilizó como un muñeco. Le dio la sugerencia de acabar con el pueblo judío y le dijo: Su Majestad, gracias a este plan que he ideado, podré poner este dinero en tus arcas y limpiaremos al país de esta gente que no se arrodilla ante ti ni te adora como rey. O sea, trató de explotar un poco el ego del rey y lo usó para lograr sus objetivos. Esta idea complació el orgullo del rey, pero tenía todos los ingredientes del peor tipo de holocausto que puede existir. Su objetivo, repito, era exterminar totalmente a los judíos. Sin embargo, en medio de todo esto estaba la mano de Dios. El libro de Esther, aunque es un libro en el que no aparece el nombre de Dios, sí están sus huellas digitales en cada uno de los capítulos y versículos que compone este libro. Algunos se opusieron al canon bíblico de Esther por esa razón. Sin embargo, el hecho de que no aparezca el nombre de Dios en el libro de Esther no significa que él no sea el tema central. Si usted me pregunta a mí cuál es el tema central del libro de Esther, yo le diría, en pocas palabras, la soberanía de Dios. Un Dios que se manifiesta de una manera extraordinaria en medio de los acontecimientos, llevando adelante sus planes soberanos y preservando a un pueblo. No hace falta que aparezca su nombre. Allí está. Quien ha leído el libro de Esther lo ha visto muchas veces. Dios no estaba durmiendo. El hecho de que parecía en silencio no significa que no estaba actuando. En su plan soberano,
había ideado que una sola persona marcara la diferencia. Una sola persona que aparece y se pone en la brecha, y en este caso una mujer. Aunque voy a hablar de una mujer porque estamos en el día de la mujer bautista, no significa que esto no sea un mensaje aplicable para los hombres, porque la decisión de esta mujer puede ser también tu decisión y la mía. Piensa esto: donde estás es porque Dios te ha puesto, aunque seas el único. Dios quiere para que estés allí, para que marques una diferencia. Y lo más interesante de todo esto, un día tu Creador te va a pedir cuenta por aquellas personas que puso junto a ti para que tú marcaras esa influencia. Vamos a ver la intervención esencial de la reina Esther, y les invito a ir al capítulo 4 de este libro, donde tuvimos la lectura devocional. Verso 1 dice: luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. En el tiempo de Esther, cuando las personas atravesaban una adversidad o vivían una enfermedad terrible, después de un desastre terrible en la ciudad, por lo general, ¿qué hacían? Bueno, confeccionaban un tipo de ropa tosca y suelta. Esta ropa era confeccionada de pelo de cabra, que les colgaba como un saco de yute, un saco grande de yute. ¿Saben lo que es el yute? Bueno, si no, búsquenlo, no tengo tiempo para explicarlo. Es una ropa bastante incómoda. Bueno, de hecho puedo decirles, si no me equivoco, que es ese tipo de saco que se usa para guardar las viandas, que ustedes tienen unos pelos sumamente incómodos. Imagínense una ropa parecida a esa. Pero además de esto, se echaban encima ¿qué? Ceniza, se cubrían con ella. El objetivo era aparecer lo más espectrales y abandonadas posible. Fíjense cómo en cada cultura hay maneras diferentes de manifestar su dolor. En los tiempos de Jesús estaban las conocidas plañideras. De hecho, a estas personas se les pagaba para que fueran a los funerales a llorar. Imagínense eso. Y además, para recibir el pago, tenían que recoger sus lágrimas en unas botellas, la llamada redoma, y enseñarlas para que entonces se les pagara. Es algo interesante cómo cada cultura tiene su manera de manifestar su dolor. En este caso, y esto lo vemos varias veces en la Biblia, se vestían de esta manera, se echaban ceniza, a veces, escuchen esto, hasta se sentaban en medio de un frío montón de cenizas y se echaban encima las cenizas como una expresión dramática de su aflicción. Esa era la manera en que ellos manifestaban el dolor. Y además, siempre lo hacían de una manera dramática y a viva voz. En realidad, daban gritos, gritaban. Y eso es lo que Mardoqueo hace aquí. No se reprime en absoluto, tiene una profunda aflicción, su pueblo estaba amenazado y expresa este dolor vestido con una túnica penitente, cubierto de ceniza, y así sale Mardoqueo dando tumbos hacia la entrada del palacio. Verso 2: y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. O sea, a Mardoqueo no se le permitía traspasar la puerta del rey, la puerta real, el lugar donde el rey se reunía con sus súbditos e impartía justicia. Yo pienso que tal vez Mardoqueo se acercó a aquel lugar con la intención de captar la atención de la reina. Recuerden que Esther y Mardoqueo eran primos, y Mardoqueo había sido el que crió a Esther como un padre. Allí fue, dudamos que Esther supiera algo del edicto. Ella vivía en un ambiente aislado, era una mujer más del harén del rey, al margen de las preocupaciones del pueblo común. Pero Susa, la capital, no era el único lugar donde se estaba produciendo demostraciones de lutos.
También en el verso 3 dice la palabra: y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. En un cuadro generalizado de aflicción, de congoja, donde todos lo expresaban, como dije, a viva voz. Esto me hace recordar el efecto que produce el sufrimiento en las personas. ¿No han observado cómo el sufrimiento tiene tantos resultados extraordinarios? Por ejemplo, cuando viene el dolor y nos alcanza a varios, nos saca de nuestras casas y nos pone en contacto con nuestro vecino. Las dificultades muchas veces llegan y nos impulsan a preocuparnos por otros, a tomarnos de las manos unos a otros, mirando el problema que tenemos delante y tratar de resolverlo. Piense en un huracán que pasa, en un terremoto que sacude una ciudad, un país. Piense en un tornado que llega a una población. Muchas de estas tragedias nos unen, muchas de estas tragedias nos hacen mirarnos unos a otros, porque tenemos algo en común, y es el sufrimiento. La tarea es sobrevivir. Esto lo produce el dolor, esto lo produce el sufrimiento. No así con las riquezas y las comodidades, que lo que en ocasiones produce es indiferencia, frialdad. Tenemos los problemas resueltos, no necesito a nadie. En estos días le decía a alguien con el que hablaba de lo que está ocurriendo en Cuba y cómo tantas personas se están entregando a Jesucristo. Y me decía, yo no creía eso. Me dijo, de hecho estuve en Cuba y esa no fue la impresión que me dio. Le dije, bueno, ¿y estuviste en una iglesia? No, no fui a una iglesia. Digo, ahí es donde está la cosa. Si vas allí puedes ver el resultado. ¿Quién iba a imaginar que una obra tan extraordinaria se iba a producir en medio de una de las más férreas dictaduras que ha existido? Porque el sufrimiento nos sacude. De hecho, Dios usa el dolor para captar nuestra atención. A veces nos portamos tan indiferentes y tan fríos. Los mensajes que podamos escuchar nos parece que es para otro. Literalmente nos entra por un oído y nos sacan por el otro. Sin embargo, unas pocas horas de dolor tienen la capacidad de ganar nuestra atención de una manera extraordinaria. El dolor llegó y ahí estaban los judíos. No nos sorprende que estuvieran unidos, llorando y lamentándose y ayunando. Todos lo hacían juntos. Dice el verso 4, Esther capítulo 4, verso 4. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no lo aceptó. ¿Qué está sucediendo? Debe haber pensado Esther cuando se enteró de lo que estaba ocurriendo con Mardoqueo y su ánimo. ¿Qué ocurre? ¿Por qué está así? ¿Por qué está enlutado? Por eso ahora, aparte de la casa real, lo que le impedía tener contacto con las personas ajenas al palacio, ella era parte de la casa real y no podía acercarse a las personas, no le puede hablar a Mardoqueo directamente, y entonces envía ropa para que este hombre se cambie, se quite el cilicio, como una manera de ofrecerle consuelo por lo que ha ocurrido. Pero ¿qué hace Mardoqueo? Rechaza la ropa. Y Esther envía entonces a uno de sus servidores para que hable con Mardoqueo y saber la verdad. Allí en el verso 5 hasta el 8 dice: entonces Esther llamó a Hatat, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué ocurría, sucedía, y por qué estaba así. Salió pues Hatat a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey, y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase. Y le encargaba que fuese ante el rey, a suplicarle y a interceder delante de él por
su pueblo. Bueno, Mardoqueo envía a Esther toda la información. No solo le envía información a través de su sirviente de todo lo sucedido, sino que le da aún detalles en cuanto a la cantidad exacta del dinero. Envía evidencia oficial, una copia del texto del edicto. Le manda a decir que la reina lo lea. Esto fue firmado con el anillo del rey. Aquí yo veo a un hombre que, aunque está manifestando dolor, mantiene bajo control sus emociones. Fíjense que Mardoqueo no exagera. No lo veo con ninguna intención de manipular a Esther. Solo quería que ella llegara a estar consciente del peligro que acechaba sobre los judíos. Por eso fue muy cuidadoso en la información que él envió. Todos nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado con lo que decimos, pero también la manera como lo decimos. Asegúrese siempre de transmitir el mensaje correcto a la persona correcta con la motivación correcta. Aquí encontramos a un hombre que cumple específicamente estos requisitos. ¿Saben por qué? Porque amaba al pueblo. Su pueblo estaba en peligro, pero también amaba a Esther. Y miren, hermanos, el amor y la manipulación no pueden convivir. Si usted ama a alguien, no puede manipularlo. Por eso él evitó todos estos detalles exagerados, transmitió el mensaje correcto, se lo dio a la persona correcta y lo hizo con la motivación correcta. Él tenía una información volátil que la reina tenía que conocer. Él también sabe que le ha hablado muy firme y directamente a Esther. Le hace una petición directa. Ve al rey a suplicarle y a interceder por tu pueblo. ¿Creen ustedes que Mardoqueo no estaba claro en el peligro que esto implicaba? Claro que sí. Pero él estaba claro en cuál era su misión. Y por eso le envía este mensaje. Recuerden que nadie hasta ahora en el palacio sabe que Esther es judía. Uno de los consejos que Mardoqueo le dio fue que no dijera quién era. O sea, no le pidió que mintiera. Solamente discreción. Y ella no tuvo la necesidad de mentir, de dar una información falsa, solo que no conocían que ella era judía. Ahora, si ella cree esta información que le manda Mardoqueo y actúa, está arriesgando todo. Quiero que entiendan esto, no era una decisión fácil. Las decisiones que tenemos que tomar muchas veces en la vida no son fáciles. Hay decisiones que honran grandemente el nombre de Dios. Sin embargo, desde el punto de vista humano, nuestras vidas pueden estar en peligro. Puede que perdamos popularidad, puede que nos ganemos enemigos, puede que se nos cierren puertas. Al Esther tomar esta decisión, lo estaba arriesgando todo. No era tiempo para rumores. Por eso él fue a ella con el mensaje correcto. Era tiempo de información veraz y confiable. Tengo la certeza de que cuando Mardoqueo vio al mensajero de Esther parado frente a él, debió haber pensado algo más o menos como esto: esta es mi única oportunidad. Esther tiene que saberlo. Le llegó el momento de ponerse en la brecha. Vamos a leer los versos del 9 hasta el 12. Dice: entonces Esther dijo a Hatat que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el palacio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey
estos 30 días y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Si Esther le hacía caso a Mardoqueo, lo arriesgaba todo, e incluso su vida. Y aunque el rey era su esposo, en aquella cultura tampoco podía hacer lo que nosotros creemos que se debe hacer en un caso como esto, porque aquí es lo que se estila, ¿no? No podía entrar a su oficina y soltarle allí sin más ni más lo que tenía en la mente. Las cosas no funcionaban así en la antigua Persia. El rey tenía que mandar a buscarla. Y en ese momento, hacía un mes que no había enviado por ella. Así que si ella decidía ir a donde estaba el rey sin ser llamada, podía ser ejecutada. Y para colmo, si el rey descubría que era judía, más aún. Nadie sabía cómo reaccionaría este monarca gentil si eso ocurría. O sea, era una decisión difícil, estaba en un gran dilema. Pero Mardoqueo conocía a Esther. Acuérdense que él era como su padre. La había criado, la había preparado, sabía quién era ella. Es más, conocía su carácter. ¿Saben? El carácter es lo que realmente somos, hermanos. Creo que como padres a veces cometemos un error, y es enfrascarnos en cosas que son secundarias, no tan importantes. Son importantes, pero no tan importantes. Son el resultado de quizás no haber establecido una escala de valores correcta, una verdadera dimensión, una correcta utilidad o establecimiento de prioridades. Y se trata de tratar de vivir para proveer necesidades materiales de nuestros hijos, preocuparnos porque tengan una buena escuela, lleguen a tener una buena casa, buena comida, buena ropa. Todas estas cosas están bien, si usted puede hacerlo, si no, no. Pero la parte espiritual es la más importante. Fomentar en ellos carácter, y un carácter cristiano solo puede existir como resultado de una relación con Dios. Mardoqueo fue un hombre sabio. Cuando vemos todo esto, podemos encontrar el resultado de un hombre que no perdió su tiempo en la labor de educar a Esther. Esther era una mujer madura. Esther era una mujer de carácter. Él lo sabía. Mardoqueo estuvo enseñándole valores y ahora estaba esperando recoger el resultado. Quiero decirles algo para aquellos que estamos acá y somos padres. Ya lo he dicho en otras oportunidades. No podemos prometerles, porque la Biblia no lo dice, y a veces hay versículos de la palabra que son mal interpretados, como por ejemplo ese que está en Proverbios, que dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. En primer lugar, ese versículo, aunque lo usamos y tiene verdades maravillosas, no es una promesa. El libro de Proverbios no contiene promesas, más bien son análisis que hace el sabio de las realidades que había visto y de que está la probabilidad. Pero usted no puede tomar eso como una garantía de que si ahora usted hace todo su trabajo de manera correcta, las cosas van a salir de manera correcta. Mi experiencia como pastor me ha demostrado que no es así. A veces somos demasiado duros y decimos: bueno, los hijos le salieron a fulano porque algo mal hizo y por eso ahora los hijos le salieron mal. En muchos casos sí, pero no siempre. No se puede generalizar. He conocido excelentes padres cristianos que hicieron un gran trabajo y sus hijos al final tomaron sus propias decisiones. Pero lo que dice la palabra es que van a haber probabilidades. El Señor nos manda a hacer nuestro trabajo, pero no se trata de lo que podemos hacer, sino seguir confiando en lo que Él va a hacer. Ahora tengo que hacer mi parte, aprovechar esas oportunidades para enseñar valores. Mardoqueo lo hizo y de pronto se ve recogiendo los resultados. Llegó el momento en que esa mujer, que ahora era reina, que era su hija, eran primos pero era como si fuera su hija,
tenía que tomar una decisión que podía salvar a su pueblo. Mardoqueo está en ese momento. Así pues, cuando Hatat viene con la respuesta de Esther, él apela al carácter de ella. Verso del 12 en adelante. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiese a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Yo veo aquí un hombre que le dice la verdad a esta mujer, un padre que le dice la verdad a su hija. A veces nos encontramos en situaciones en las que las emociones van por encima de la verdad y pensamos que obviando la verdad las cosas estarán mejor. Eso lo hizo Mardoqueo. Fíjense, le dijo: primero que todo, si no haces nada, no te vayas a creer que vas a escapar a morir. Por ser judía morirás como el resto de nosotros. Y en segundo lugar, aunque no mueras, Dios no está limitado a ti o a mí, ni permitirá que su pueblo perezca. Él va a utilizar a alguien para salvar a nuestra nación. Y por último, qué grande sería si Él soberanamente ha decidido escogerte a ti. ¿Será esto lo que explica el que hayas sido escogida para ser reina, mi querida Esther? Para este mismísimo momento. ¿Qué clase de mensaje le manda a Esther? Le está diciendo en pocas palabras: esta es tu hora. Levántate y habla. Arriésgate a morir. Sea lo que hagas, no te quedes callada. Ahora, ¿qué hace esta joven? Verso 16. Dice el 15: y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, bueno, yo no sé usted, tal vez sea que yo me estoy poniendo viejo. El espejo no engaña. Pero yo no puedo evitar emocionarme cuando leo esto. Me conmueve esa respuesta. Me conmueve esa solidez de carácter. Me conmueve ver a una mujer que está dispuesta a arriesgar su vida por hacer lo correcto. Usted no me puede convencer a mí, hermano, de que esto era fácil. No era fácil. Lo correcto nunca es fácil. Nunca. Y esta mujer da una gran respuesta. Fíjense, lo más increíble de todo esto, observen, tuvo apenas unos breves momentos para pensar en lo que Mardoqueo le había dicho. Tuvo solo un pedacito de tiempo para sopesar las palabras. ¿Pero qué? Eso era todo lo que necesitaba Esther. No le hacía falta nada más. Estaba determinada a hacer su parte sin importarle las consecuencias. Ella le dice: si perezco, que perezca. Si un guardia me atraviesa con la espada, voy a morir, pero voy a morir haciendo lo correcto. Aquí yo veo a una mujer que ha cambiado el temor al abandono, a la fe en Dios, de la vacilación a la confianza y a la determinación, de la preocupación por su propia seguridad a la preocupación y a la supervivencia de su pueblo. Ha llegado su hora de decisión y no ha sido falta. Si no ha sido hallada falta, si ustedes conocen o han leído el libro de Esther, saben qué ocurrió después. Ella se convirtió en el instrumento de Dios para salvar a todo un pueblo, porque cuando tenemos la decisión de obedecer, Él nos bendice. Una historia antigua, pero así son las historias de la Biblia, son antiguas,
pero que no pierden su frescura, no pierden su valor en aplicarlas para nosotros. ¿Qué nos puede decir esta historia? Quiero decirles, hermanos, que algunas cosas son lo suficientemente importantes como para hacer que demos la cara y que la demos solos. Hay cosas que no valen la pena, eso lo he dicho en otras oportunidades, pero yo no voy a hablar de esas cosas que no valen la pena. Voy a hablar de aquellas que no se puede negociar y que son tan valiosas que vale la pena dar la cara solo, aun cuando nuestros amigos no lo entiendan, aun cuando los colegas de trabajo no lo comprendan ni estén de acuerdo. Muchas veces nos preguntamos, ¿esto es tan importante como para que yo me involucre? Sí importa mucho. Es importante para tu carácter. Es verdad que Dios tiene muchas maneras de realizar sus objetivos. Dios puede usar a otras personas. A Él no le frustra ni le impide actuar la indiferencia tuya o mía. Pero si eso ocurre, los que perdemos somos nosotros. ¿Te has puesto a considerar que tu vida es el resultado de un plan soberano de Dios? ¿Por qué estás donde estás para un tiempo como este? Esa es la respuesta. Puede que no lo entiendas, pero Él sí lo entiende. ¿Sabes por qué? Porque Dios nunca ha estado ausente de tu vida. Siempre ha estado trabajando en cada momento de tu vida. Hay cosas que yo no entiendo por qué ocurrieron en mi vida. Desde el punto de vista humano no las entendía. Y honestamente me marcaron para siempre. Hay momentos en que a veces duermo en la noche y todavía sueño con esas experiencias. Creo que seguiré teniendo esos sueños hasta que me vaya de este mundo. Sin embargo, siempre vi la mano de Dios en todo. Porque aprendí, y una de las grandes cosas que aprendí es a conocer al ser humano. No pude entender nunca, y esto lo he contado otras veces, por qué tuve que pasar por el servicio militar antes de entrar al seminario. Y lo pude entender después, porque allí fue donde aprendí a conocer al hombre. En el seminario aprendí a conocer a Dios. Y a lo largo de los años que he llevado en el ministerio me he dado cuenta que me ha sido útil conocer al hombre, porque con el hombre trabajo, ¿verdad? Y esa es la realidad. Estás donde estás porque Dios tiene un plan con tu vida. Pastor, pero soy solo, el único que está allí. Los demás me rechazan por mi fe. Recuerda siempre, para un tiempo como este. De la gran decisión de esta mujer y de su hermosa historia surgen dos principios que quiero dejarle y con esto termino. Primero, no será sino hasta que creamos que una persona puede hacer un impacto significativo que estaremos dispuestos a arriesgarnos. Repito, no será sino hasta que creamos que una persona puede hacer un impacto significativo que estaremos dispuestos a arriesgarnos. Pero yo soy el único. Sí. Pero tu vida puede marcar una diferencia. Permítanme ser franco. El llamado de Dios es a que dejemos de preocuparnos tanto por cuidar nuestras espaldas. Que dejemos de mortificarnos por lo que otros puedan pensar. Le voy a dar malas noticias. Usted nunca va a lograr agradar a los demás, a todos. Es más, si logra esto, algo mal estás haciendo. Entiéndelo. El Señor dijo, no eres del mundo. El mundo, si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. La gente no te ama y te rechaza porque no aman y rechazan a Jesucristo. Tu vida y la mía es una condenación para ellos. Usted no le va a rendir cuentas al final a Dios. Un día cada ser humano se verá cara a cara con Dios. Y es a Él. Si decide vivir para Él y honrarle a Él, Él le va a dar el valor y la sabiduría. Es posible que usted sea uno solo, pero es uno. Y si Dios está con usted, vale la pena. Segundo,
Solo cuando nos movemos del refugio seguro de la teoría al mundo arriesgado de la realidad, hacemos de verdad impacto. Usted es un ciudadano pensante, una persona que conoce a Cristo. Haga algo al respecto. Diga algo al respecto. Defienda sus convicciones, aunque sea el único que lo haga. Esas acciones nos conectan con la realidad. No vivimos en tiempos fáciles. Cada día se pondrán peores. Las personas que nos rodean son despiadadas, crueles, en un sentido general. Pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Defienda lo que cree, aunque sea el único. Esther marcó una diferencia. ¿Hace una sola persona una diferencia? Claro que sí. Esther la hizo. Y si aún le queda duda, le pregunto, ¿hizo Jesucristo una diferencia? Y fue solo Él. Dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? Hizo algo. Dice la Biblia que hizo algo. Él no nombró un comité. Tampoco se puso a teorizar en lo magnífico que sería en que viniera alguien al rescate de la humanidad perdida. Él no simplemente se puso a afligirse por nuestra rebeldía o a retorcerse las manos desconsolados. Dice la Biblia que Él hizo algo. Él dijo, yo iré. Hizo algo al respecto. Y por esa razón somos salvos. Nosotros no creemos en una teoría, creemos en una persona que murió y resucitó para que podamos vivir y hacer una diferencia. Si cada uno de nosotros toma en serio este desafío y decide, como Esther, decir, para esta hora he llegado, vamos a marcar una diferencia en este pueblo y en este país. Ahora la gran tragedia del cristianismo es esta, que aquellos que se llaman cristianos no les preocupa vivir igual que el mundo. Y la Biblia dice que somos diferentes. Qué gran ejemplo el de Esther. Fue una mujer que actuó o estuvo a la altura de sus convicciones. Sus asuntos tuvieron que ver no solo con los judíos de la antigua Persia. Sus asuntos marcaron la historia. Las decisiones que usted y yo tomamos hoy van a marcar la historia. ¿Estamos dispuestos a obedecer? ¿Estamos dispuestos a vivir la fe y a defender lo que creemos? Solamente tomaremos esa decisión cuando entendamos que es importante y que vale la pena. Usted no va a arriesgar su vida por algo que no considera importante, por algo en lo que usted no cree. Y si usted cree que el Evangelio es precioso y que lo que Jesucristo hizo por nosotros valió la pena, entonces no habrá otra realidad para nuestra vida que vivir la fe y compartirla con aquellas personas. El mensaje del Evangelio, ese que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Una sola persona es la que Dios va a usar para marcar una diferencia. Y probablemente esa persona seas tú. Todas las experiencias que estás viviendo son el resultado de una escuela por la que Dios te está haciendo pasar. Un alumno tiene dos opciones: o aprende o no aprende. Si aprende, vas a honrar y glorificar el nombre de Dios. Si no, vas a sufrir mucho más. Esther obedeció y Dios le bendijo. Jesús marcó la diferencia al venir a este mundo y a morir por tus pecados. ¿Estás tú dispuesto a creer en Él? En recibir ese mensaje, en aceptarlo en tu corazón. Ya eres un hijo o una hija de Dios. Si no lo eres,
No pierdas tiempo. Habla con Dios sinceramente. Reconoce delante de Él que estás perdido. Pídele que perdone tus pecados y acepta a Jesucristo como tu Salvador personal. Y para ti, estimado hermano, este es el tiempo que Dios quiere que vivas. Y este es el tiempo en el que tú vas a honrar a Dios donde quiera que estés. ¿Estás dispuesto a obedecer? ¿Estás dispuesto a hacer lo que hizo Esther? Ojalá que sí. Que el Señor nos bendiga. Amén.